Buenas noches, mi nombre es Angelina Moncada, integrante del grupo número 5. A continuación, vamos a describir el diseño e implementación de un multímetro de bajo costo. El multímetro tiene un antecedente denominado ABO, que ayudó a elaborar los multímetros actuales, tanto digitales como analógicos. Su invención vino de la mano de Donald McCady, un ingeniero de la British Post Office, a quien se le ocurrió la idea de unificar tres aparatos en uno. El multímetro puede realizar medidas para corriente continua o alterna, en diversos márgenes de medida cada una. Los multímetros digitales combinan las capacidades de prueba de los medidores unifuncionales. Un multímetro digital es un dispositivo eléctrico y portátil que le permite al usuario medir distintas magnitudes eléctricas que forman parte de un circuito, como pueden ser corrientes, potencias, resistencias, capacitancia, entre otras. ¿Qué es la corriente alterna? La corriente alterna se denomina a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían clínicamente. La corriente continua se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial y carga eléctrica, que no cambia de sentido con el tiempo. En el frente de un multímetro digital normalmente incluye 4 componentes: pantalla, donde se observan las lecturas de medición, botones para seleccionar varias funciones, las opciones varían según el modelo, selector o conmutador giratorio para seleccionar las medidas de medición primario, como voltios, amperios, ohmios, y conectores de entrada donde se insertan los cables de prueba. Las características y funciones especiales facilitan la utilización del multímetro. Anunciadores. Los anunciadores muestran de un vistazo lo que se está midiendo, es decir, los voltios, ohmios, etc. Interruptor. Un interruptor facilita la selección de las funciones de medición. Protección contra sobrecargas. La protección contra las sobrecargas evita daños tanto en el multímetro como en el circuito, al mismo tiempo que protege al usuario. Fusibles de alta tensión. Los fusibles de alta tensión especiales proporcionan protección adicional al usuario y al multímetro durante las mediciones de corriente y las sobrecargas. Rango automático. El rango automático selecciona automáticamente el rango de medición apropiado. A diferencia, el rango manual permite bloquear el multímetro en un rango específico para mediciones repetitivas. Polaridad automática. La polaridad automática indica las lecturas negativas con un signo menos, por lo que incluso si se conectan los cables de prueba inversamente, el multímetro no resultará dañado. Y por último, indicador de nivel bajo de batería. Muy buenas, profesor. Soy Jaime Albam, de 5.4. El grupo del tema es multímetro digital. En lo siguiente vamos a hablar. Los termómetros digitales son aquellos que, valiéndose de dispositivos transductores, utilizan luego circuitos electrónicos para convertir un número o la pequeña variedad de tensión obtenidas, mostrando finalmente temperatura de un visualizador. El capacímetro es un equipo de prueba electrónico utilizado para medir la capacidad o capacitancia de los condensadores. Como podemos ver un ejemplo de capacímetro, tenemos el capacímetro digital Kaiser 6013 20.000 U Fahrenheit. Podemos ver que ahí dentro donde está el display de 000 muestra toda la cantidad de voltios, en este caso de la corriente que se esté manipulando. En él vemos el capacímetro digital, son de 9 rangos hasta los 20.000 UF faradios, de una gran precisión y fácil lectura que permite la medición de capacidades de condensadores de forma sencilla. Una de ellas es
posible realizar mediciones incluso bajo fuertes campos magnéticos. También protección contra sobrecargas, pantalla LCD para un consumo reducido y una lectura clara incluso en ambientes de luz brillante. Ligero y compacto para una utilización cómoda. Indicador de carga baja de batería en pantalla LCD y pinzas de cocodrilo y adaptador incluido para realizar las mediciones. También una de las características del que se dio a conocer tiene el rango de 200 pf Fahrenheit sobre 2 entre más. También tenemos los contadores que son 1999, dígitos de 3,5, pantalla retroiluminada, sí, ajuste de cero, manual de rango a más, a menos 20 pf, protección de sobrecarga de entrada, sí, apagado automático no, la batería de 6F22 9 voltios, alcalina o salina, que no viene incluida. Una de las características que mencioné está en el capacímetro. Siguiente. Un osciloscopio es un instrumento de visualización electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Como podemos ver que el osciloscopio, pues en esta imagen se ve que en la pantalla está una forma senoidal que ven en plano cartesiano, por la cual consta de la corriente que se va ejecutando, y pues los botones de al lado se pueden ejecutar entre la medición si quiere verlo más amplio o disminuirlo, entre otras. Ahora vamos a hablar sobre los Arduinos. El Arduino es una plataforma de prototipo electrónico de código abierto, open source, basado en hardware y software, flexible y fáciles de usar. Está pensado para estudiantes, diseñadores y para cualquier interesado en crear objetos o entornos interactivos. Como una de la familia de los Arduino vamos a hablar algunos de ellos, como Arduino Uno, que en R3, una de las grandes opciones para su primer Arduino, tiene todo lo que necesitas para comenzar, como 14 pines de entrada, salida digital, de los cuales se pueden usar como salida PWM, 6 entradas analógicas, una conexión USB, un conector de alimentación, un botón de reinicio y más. Como podemos ver, ahí está el Arduino, lo podemos visualizar que es el Arduino Uno. El siguiente se llama LilyPad Arduino. Esta placa principal de LilyPad Arduino, en el cual LilyPad es una tecnología extendida portátil desarrollada por Leo Buckley y diseñada cooperativamente por Lee y Sparkful. Cada LilyPad fue diseñado creativamente con grandes almohadillas de conexión y para parte posterior plana para permitir que se cosan en la ropa en un hilo conductor. Como podemos visualizar, ahí está el Arduino LilyPad. Otro Arduino podemos ver el Arduino Mega, que está también en R3, que el Arduino Mega es como decir el hermano mayor del Arduino Uno. Tiene muchos pines, que en el total son 54 nada menos. De entrada, salida digital, 14 se pueden usar como salida PWM, 16 entradas analógicas, una conexión USB, un conector de alimentación y botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para soportar el microcontrolador simplemente conectado a tu PC con un cable USB o enciendándolo con un adaptador de CCA a CC o una batería para comenzar. Como podemos visualizar, ahí está el Arduino Uno, en este caso el Arduino Mega. Y también podemos hablar del Arduino Leonardo, que es la primera placa de desarrollo de Arduino en utilizar microcontroladores con USB incorporado. Esto significa que puede ser más barato, más simple, además como la placa de manejar de USB directamente. La biblioteca de código es que están disponibles, lo que les permiten emular al teclado de su PC, mouse y mucho más. Ahí podemos visualizar que en este caso es el Arduino Leonardo. Si hemos dado cuenta que en el Arduino Uno, en el Arduino Leonardo y entre los otros siempre están con sus nombres integrados dentro mismo, como se puede ser visualizado a simple vista. También el Arduino puede interpretar el entorno mediante la recepción de sus entradas.
desde una variedad de sensores y puede afectar su entorno mediante el control de transductores, luces, motores y otros artefactos. Vamos a hablar de lo que es el multímetro digital, esta vez siendo más específico sobre rangos y zonas de este dispositivo. Como podemos ver, hay 5 zonas marcadas de diferentes colores. La parte azul es el medidor de resistencias en ohmios y vemos el símbolo de omega. La parte de amarillo es la que va a calcular la corriente continua. La parte de verde es la que va a calcular la corriente alterna. Y la parte rosada que vemos ahí es la que va a dar en amperios de la corriente alterna, y la parte roja en amperios, un medidor de la corriente en amperios de la corriente continua. Entonces estos son los rangos o sectores de medición según el multímetro digital. Entonces, los multímetros, o también conocidos como testes digitales, son considerados como la cinta métrica de los tiempos modernos. Con ellos podemos medir la tensión y la resistencia de un circuito eléctrico. Un multímetro digital no es más que una herramienta destinada a realizar mediciones eléctricas, donde su uso principal se reduce a medir ohmios, voltios y amperios, lo que es de suma utilidad para reparar, instalar o mantener equipos electrónicos complejos. Como podemos ver, un multímetro es un voltímetro, es un amperímetro y es un ómetro. O sea, son 3 cosas en uno para calcular. Es muy importante tener uno a la mano a la hora de instalar equipos electrónicos dentro de nuestros hogares o como herramienta de trabajo. Entonces, dentro de lo que mencioné, un multímetro es como un voltímetro que mide la diferencia de potencial entre 2 terminales. Esto puede utilizarse para medir el voltaje en 2 puntos de un circuito de manera segura y sin cambiar las condiciones del circuito. Como por ejemplo, un multímetro posee 2 ondas que vienen ya incorporadas. 2 ondas, que es una sonda negra y una sonda roja. La sonda negra se la conecta a lo que es en un puerto dentro del multímetro llamado COM. Este COM se llama común negativo. Entonces este común negativo, ahí se conecta a la sonda negra y hay una entrada que está remarcada de rojo, y esta entrada tiene la etiqueta de B o la etiqueta de omega también, de ohm. Entonces se conectan ahí y ahí se va a conectar, se va a medir lo que es el voltímetro. Vamos a medir el voltaje. Muy bien. Vamos a ver lo que es el amperímetro. Obviamente el amperímetro mide en amperios. Los amperímetros siempre se colocan en serie en la rama del circuito que se quiere medir la intensidad, o sea, en un punto específico, de punto a punto, para poder medir la intensidad del circuito o de una parte específica del circuito. Ese es un amperímetro también. También tenemos lo que es la característica del ómetro. Permite medir en tolerancia en ohmios de las resistencias. Una pila interna hace circular una corriente a través de la resistencia a medir. Entonces, aquí vemos un ejemplo. Dice el instrumento y una resistencia adicional de ajuste. Muy bien, vemos que en esta imagen está un ejemplo muy específico. A la hora de calcular los ohmios de un circuito, vamos a colocar también la sonda negra en la entrada de COM, que es común negativo, y la sonda roja en la parte donde dice B de voltio o el símbolo de omega, que es el símbolo característico para caracterizar los ohmios. Y ahí la conectamos, y los 2 puntos de la sonda se las conecta en la parte del circuito donde se vamos a medir. Muy bien, vamos a hablar también lo que el software Arduino, ya que vamos a utilizar también una placa Arduino, pero esta placa Arduino hay que configurarla, hay que programarla. Y existe el software de Arduino. Dice que este software Arduino está publicado como herramientas de código abierto en la internet, disponible para extensión por programadores experimentados. El software de Arduino es un IDE de entorno de desarrollo integrado, que en siglas en inglés es Integrated Development Environment. Es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de programación. Como podemos ver en la imagen, vemos un
vemos una función voice setup y voice loop. Entonces, el software Arduino es escrito, puede ser escrito en C, C++ o en Java. Es un programa muy complejo, dinámico. Consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica, conocido GUI. Además, incorpora las herramientas para cargar el programa ya compilado en la memoria flash del hardware, que en este caso que es la placa de Arduino, ya posee una memoria flash para cargar. Vamos a utilizar los módulos Bluetooth. Los módulos de Bluetooth HC05 y HC06 son módulos muy populares para aplicaciones con microcontroladores PIC y Arduino. Se trata de dispositivos relativamente económicos y que habitualmente se venden en un formato que permite insertarlos en un protoboard y cablearlo directamente a cualquier microcontrolador, incluso sin realizar soldaduras. Y precisamente es así, por los pines que vemos en la imagen del módulo de Bluetooth. Este es un módulo HC05, que es el que vamos a utilizar en el proyecto. Por medio de estos pines se conectan los cables macho y hembra a un protoboard o a un microcontrolador. Un protoboard y por esos pines específicos, por medio de una datasheet, nos podemos guiar cuál es el pin de voltaje y el resto de las funciones respectivas de los otros pines. Vamos a usar lo que es el sensor de temperatura. Como ves, este sensor posee 3 pines. El TMP36 es un sensor de temperatura en grados centígrados de precisión y de bajo voltaje. La salida de voltaje que proporciona es linealmente proporcional a la temperatura en grados Celsius. Este sensor es muy fácil de usar, como lo menciona, basta con conectarlo a tierra por el tercer pin, que es el ground, y a un voltaje de entre 2.7 a 5.5 voltios de corriente directa, corriente continua, por el primer pin del sensor, que es Bin, y se podrá comenzar a tomar lecturas por el pin Bout. Este es el voltaje de salida. El voltaje de salida puede ser convertido fácilmente a temperatura utilizando de escala, y está el factor de escala de 10 milivoltios sobre un cuarto Celsius. Vamos a presentar la parte práctica del proyecto correspondiente al primer parcial. En este caso se trata de un multímetro digital, el cual puede medir ohmios y puede medir voltios. Vamos a utilizar un módulo de Bluetooth. Se va a utilizar un dispositivo Android para la interfaz de salida. Las herramientas principales son un módulo de Arduino Uno. También usamos un módulo de Bluetooth HC05, el cual posee una velocidad de transmisión de 38.400 bits por segundo. Tenemos que utilizar un dispositivo Android que posea una versión Android 7 o superior, la cual es compatible con la aplicación. Lo primero que tenemos que hacer es emparejar los dispositivos, ¿sí? Realizamos la búsqueda, nos aparece nuestro módulo de Bluetooth con el nombre HC05, el cual viene por defecto. Seleccionamos nuestro Bluetooth. Bien, a continuación nos va a pedir que ingresemos el pin para emparejar correctamente. En este caso el pin por defecto vienen dos contraseñas, 4 ceros o 1, 2, 3, 4. En este dispositivo se trata de 1, 2, 3, 4. Listo, vemos que se ha conectado correctamente y ya se encuentra grabado en la memoria del dispositivo. A continuación, el siguiente paso es abrir la aplicación de multímetro digital, la cual se encuentra disponible en Play Store. Y bueno, me toca entrar a configuraciones y seleccionar el módulo de Bluetooth al cual quiero conectarme. El nombre que aparece en la lista es el nombre de mi dispositivo, en este caso HC05, ya lo tengo previamente seleccionado. Bien, en esta aplicación ya me aparece que estoy conectado. En la parte superior se puede visualizar, lo cual quiere decir que la conexión ha sido exitosa. Tengo la opción de visualizar lo que son resistencias ohmios para medir lo que es voltaje de corriente continua, máximo de 40 voltios. También puedo medir frecuencia de audio. En la frecuencia de audio nos muestra una gráfica.
Para hacer la demostración utilizo resistencia de 10K de 330 ohmios, una batería de 9 voltios, corriente continua. También utilizo un cargador, ¿sí?, el cual posee un voltaje de 4.75 voltios. En la parte izquierda del sistema tengo los pines para medir lo que son resistencia, y en la otra parte tengo lo que son para medir voltios. A continuación, la primera que voy a medir es mi resistencia de 10K. Para la resistencia no hay ninguna polaridad, así que puedo conectar a cualquier lado. Como podemos ver, me marca 9,67, es decir, 9670 ohmios, lo cual es un valor aproximado a mi resistencia de 10K. Ahora voy a medir mi resistencia de 330. Tomo mi resistencia, selecciono y listo. Como podemos ver, me marca 324 ohmios, lo cual es un valor aproximado a los 330. De igual forma, puedo medir voltaje. En este caso utilizo los otros pines de entrada de voltaje. Selecciono en la aplicación lo que es voltaje. En esta parte es importante recordar que el multímetro mide máximo 40 voltios. Para efectos demostrativos voy a utilizar primero una batería de 9 voltios. Los pines tienen que ir conectados de forma correcta, es decir, positivo con positivo y negativo con negativo. Como podemos ver, me marca 8.6 voltios. Es un valor correcto. La batería tiene poco uso, no es una batería nueva completamente. A continuación voy a conectar mi cargador a un tomacorriente. Recordemos el voltaje. Corté previamente lo que son los pines o los cables para hacer las pruebas, ¿verdad? Recordemos positivo con positivo y negativo con negativo. De lo contrario genera un corte. Y me está marcando 4.5 voltios de salida. El cargador decía que era 4.75, así que es un valor aproximado. Hemos demostrado lo que es voltaje. A continuación vamos a medir lo que es frecuencia de voz. Como podemos ver, el multímetro detecta mi voz, hola, 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 y nos muestra una gráfica también. Hola, 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 hola. Voy a acercar un poco la pantalla. Hola, 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 hola. Como podemos ver, me muestra lo que es la frecuencia de la voz. Hola, hola, hola. Y arriba los hertz en los cuales estoy hablando. Hola, 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 hola. Muchas gracias. Esto ha sido toda la parte demostrativa de nuestro proyecto. Muchas gracias. Yo les voy a hablar acerca de la simulación del prototipo. Normalmente en nuestro proyecto utilizamos el programa Proteus, por el cual utilizamos un Arduino, uno. ¿Y por qué utilizamos dos Bluetooth HC05? Una para el prototipo, es decir, uno utilizamos lo que es el Bluetooth exactamente, y el otro viene a ser un reemplazo del celular. Es decir, que el Bluetooth, donde dice el Bluetooth para smartphone, viene a ser lo que es un celular. Va a enviar la señal vía Bluetooth y aquí para ver si prende o no prende los LED. Para hacer la prueba utilicé como ejemplo los LEDs. Es decir, que yo pongo la E de encendido, obviamente me tiene que prender los LED. Y si pongo la que viene a ser apagado, se tiene que apagar los LED. Aquí podemos ver, tenemos ya nuestro circuito ya simulado, que viene a ser, si puse la palabra A, que normalmente está apagado,
Y en la siguiente captura viene a ser lo que es la tecla A, lo cual me enciende los dos LEDs. Esa viene a ser la simulación de este prototipo. Conclusiones. Así que las conclusiones debemos tener en cuenta que todo trabajo realizado con esfuerzo y dedicación da muy buenos resultados. Presentar perfectamente el proyecto sería una gran utilidad para nuestras carreras con el fin de lo que es la electrónica. Siempre hay que aportar a la comunidad estudiantil siempre y cuando vamos a nosotros innovar. Este trabajo se plantea para presentar como un proyecto didáctico para nosotros, o sea, nuestros jóvenes, nosotros mismos, en el cual vamos a apreciar nuestra integración, a la cual uno de herramientas hacia otras personas para desempeñar lo que es el ámbito de la electrónica. Recomendaciones. Normalmente recomendamos realizar, analizar un esquemático para reconocer los diferentes pines correspondientes a nuestro circuito. También es posible leer muy bien los datasheets, ya que en esto guardan mucha información en cada componente y no tener que dañarlos. También otra recomendación es tener la correcta programación en Arduino. Es muy esencial, ya que eso fue el motor de nuestro proyecto, ya que si no teníamos un buen código, obviamente no iba a funcionar la transmisión vía Bluetooth del celular al Arduino. Y gracias.